Diálogos del pensamiento. Decía una vez un amigo, ampliar las vías es como pedirle a una persona que quiere perder peso, ponerle un fajo más grande, un cinturón más grande. Sí, más fíjate, efectivamente, ahorita escuchando a Meche me hizo recordar muchos años, ¿no? Cuando estábamos un poco más jóvenes. Ya estábamos metidos en el tema de la vialidad y del transporte. Hay que recordar cómo se crea el tren eléctrico aquí en Guadalajara. Con las Olimpiadas del 68 sale un decreto para que se hiciera el tren eléctrico o el metro en la Ciudad de México. Entonces Guadalajara se pega también ese decreto y empieza Jalisco en el 68 a formarlo. Empieza la construcción. Aquí en el 70 empieza la construcción del metro, pero una vez que se termina la calle Federalismo, que fue la calle de Moro, que se tumbó y pues fue una gran lucha en aquel entonces porque se tumbaron muchísimas casas, algunos les pagaron bien, otros no les pagaron bien, pero se logró hacer una de las avenidas más grandes y más bonitas, de mucho peso el día de hoy, y cuando ya iban a inaugurar el metro, pues no cabía el metro, entonces se trajeron unos trolebuses muy viejos y bien feos, ¿no? En aquel entonces. Se pasan los 70s y llegan a los 80s en peleados con federalismo, y crece y nace la Lázaro Cárdenas. Nace la avenida Lázaro Cárdenas, ya se le da toda la continuidad desde Tonalá hasta Zapopan, y empezamos a proyectar periférico. Empezamos porque yo ya estaba en vialidad en los años 80 y empezamos a hacer un periférico de 10 carriles y nos decían, están locos, ¿cuándo lo van a llenar? Entonces no nos lo autorizaron en aquel entonces. 82, 83, estamos hablando de esos tiempos, y no nos lo autorizaron, y nos autorizaron nada más 4 carriles, y decían que con eso no lo íbamos a llenar más que en 10 años, y la verdad es que en 2 meses se llenó. Y cuando empezamos a planear lo del tren eléctrico, para meterlo en el federalismo y quitar los trolebuses, pues éramos un grupo de jóvenes bien inquietos. Estaba Germán Camacho Uribe, que en paz descanse. Se egresaron en Ciudad de Guadalajara con la maestría en Ingeniería de Tránsito, que fue el que nos metió en todo este rollo, igual que el ingeniero Alfonso Lozano Gallo, que hoy también en paz descanse, que fue el primer hombre que puso el primer semáforo aquí en la ciudad. Y bueno, me hicieron recordar muchísimas cosas, que hicimos muchos estudios, porque nosotros llevábamos los proyectos de transporte público encaminados a organizar en la ciudad, porque como estaba creciendo. Y quisimos meter el tren eléctrico en federalismo y se reían de nosotros y nos veían muy chavos. Y decían, ¿cuántos años tienen? Nosotros decíamos 24. Tren, dijeron, no es ligero, dijeron, y se reían los viejos de la ciudad. Y lograron meter la línea 1. No es la panacea, ni fue tanto un tren que, digamos, te va a arreglar lo del transporte público, pero fue creciendo Guadalajara, fue creciendo, y ya con el tren eléctrico empezamos a hacer los estudios. Y llevamos los estudios en el proyecto número 12, que ya le tocaba a Tlajomulco. En el 12, a Tlajomulco le tocaba de acuerdo a la población que iba creciendo conforme lo que estaban metiendo. Y sí, Guadalajara se fue dividiendo en aquel entonces de Calzada Independencia hacia López Mateos. Y de Calzada Independencia para allá no había ningún desarrollador que metiera dinero o quisiera plazas comerciales, porque Plaza del Sol, pues hay que decirlo, fue la primera plaza que tuvimos aquí. Yo tengo la fortuna de vivir hace 30 años ahí enfrente de Plaza del Sol, y pues fuimos de los colonizadores que nos fuimos para aquella parte de la ciudad, ¿no? Que estaba creciendo, estaba nueva, pero el transporte público no avanzaba, efectivamente no avanzaba, porque nada más estaba concentrado en ciertas zonas. Y tuvimos un desastre en el 85, en el terremoto del 85, en la Ciudad de México, que aquí también se vino, y se vio cómo nos vino la gente y cómo nos llenó a esas calles que teníamos limpias, y éramos la ciudad de las rosas, y éramos una ciudad limpia, fresca. La perla de Occidente. La perla de Occidente, sí, exactamente. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver diferente la ciudad nosotros. Empezamos a ver 2 ciudades, Calzada Independencia Oriente y de Calzada Independencia Poniente. Se han hecho muchas obras. Miren, en todo el mundo se han hecho obras, y las que están mal hechas las tumban y las vuelven a hacer. Nada más aquí no, aquí tratan de parcharlas. Una vez que ya está mal hecha,
un gobierno la hace mal hecha, otro gobierno entra y trata de parcharla. Yo creo que nos debemos de tumbar esas obras y volverlas a hacer. Literalmente. Literalmente, sí, porque hay obras que no debían de haber nacido. Entonces, vaya, ¿dónde están los planeadores? ¿Verdad? ¿Dónde están la gente experta que debe de estar atenta a la planeación de la ciudad? Pues Paco, justamente Mercedes, es la pregunta que yo les formulaba. Si tenemos expertos en planeación urbana, tenemos expertos en geografía, en ordenamiento territorial desde los 60, 70, ¿qué ha pasado con la ciudad? ¿Qué ha ocurrido? ¿Dónde ha estado la voz de quienes saben? Porque es que la recomendación de quienes podían haber hecho de esto una mejor ciudad, de pronto quedó ahogada. Fíjate que sí, veníamos con una tendencia en los estudios nosotros en los años 80. Y decíamos que en aquel entonces los cánones nos marcaban internacionalmente que por cada 50,000 habitantes debe haber un ingeniero en tránsito. Cuando Germán Camacho llega a ser secretario de Movilidad, antes era Vialidad y Transporte, nosotros lo festejamos mucho porque dijimos, ya es reconocido el sector de transporte y vialidad a un ingeniero en tránsito. Entonces empezamos a meter una camada de ingenieros. Pero luego vimos a los gobernantes que no ocupaban ingenieros en tránsito, ellos ocupaban gente que le hiciera los proyectos en las rodillas. Entonces ahí es donde la gente técnica, la gente capaz, la gente que hace esto, pues mejor se retira. Se retira porque no van a hacer un crecimiento de una ciudad por caprichos o voluntad de unos políticos, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos nosotros a desviarnos, aquellos gentes que estudiaron, toda la gente que está capaz. Yo les digo, ¿dónde están? Claro. Bueno, pues es que no les interesa estar en el gobierno porque no se toman decisiones como deben de ser. Pues por eso está la ciudad como está, Claro. por los caprichos de los políticos, ¿no? Pero entonces, de lo que decías de si había antes organismos así planificadores de la ciudad, yo creo que como en los 60, 70 hubo un organismo muy importante que dirigió el crecimiento de la ciudad de manera ordenada, que fue el Consejo de Colaboración Municipal. No sé si se acuerdan. Sí, claro que sí. Que hubo un desarrollo urbano muy bien planificado, que se rompe después en los 70, en los 80, con las grandes crisis económicas que se tienen y los desarrollos irregulares que se dan en la ciudad. ¿Quiénes conformaban este consejo? ¿Quiénes formaban parte de él? Era el gobierno del Estado, la iniciativa privada y ciudadanos. Sí, los ciudadanos lo metían, en cada colonia había un presidente de colonos y entonces formaban ellos un grupo y el gobierno formaba otro grupo y el municipio formaba otro grupo, que ya se vino haciendo como IMEPLAN o como Complaur o como todas esas áreas donde están planeando algunas cosas de la ciudad, ¿no? Estamos hablando antes de 2010, ¿no? Porque el 2010 para acá ya hemos marcado ya otra etapa, hemos hecho otra ciudad que estamos por arreglarla. Pero antes, no, yo recuerdo que en el 94, 95, en el 94 se hicieron, en el gobierno de don Guillermo Rivera Cebes, perdón, don Guillermo salió, se hicieron cerca de 98 pasos de desnivel en todo el estado de Jalisco, en un año, en el 94. Y en el 95, cuando gana otro partido, pues entraron muchísima gente con un ímpetu de hacer muchas cosas, pero no hicieron nada. Nosotros en mis alumnos, en mi clase de geografía del transporte, hacemos un ejercicio en el macrobús y les preguntamos a la gente a ver si es cierto que mejora su calidad de vida, que es más eficiente, cómo perciben ellos este nuevo sistema de transporte, si de veras les convino, ¿no? Entonces, claro que no les puedes poner un macrobús a cada quien, ¿verdad? Pero que beneficie a la mayor cantidad de personas. Entonces, la gente que se vio beneficiado es los que tienen sus desplazamientos en el área cercana al macrobús. Pero hay gente que viene desde la periferia, toma el macrobús y viene en el transporte público, pues, ¿no? Entonces, lo único que les ayuda o que les ha beneficiado es la seguridad que hay en el macrobús y la limpieza y la rapidez. Claro. ¿No? Es lo único. Hablamos del tema local, de punta a punta de la calzada, pero lo vemos como un competidor más al transporte que está por encima de la calzada. Sí. Porque también hay transporte en la calzada. Entonces, si ya metes un macrobús por la calzada, saca todos los camiones que están en la calzada. No saca ningún camión. Se amparó una yo creo que tenemos que hacer
esos eventos cuestan mucho dinero. Esa empresa cuesta mucho dinero. Un tren eléctrico, la línea 1, la línea 2, la línea 3, todo el transporte que vas a sacar por toda esa zona, que sea alimentador. ¿Sí? Que sea alimentador. Si vas a sacar 400 camiones, 500 camiones de toda esa calle que caminan por ahí, esos 400 metros que alimenten en transversal, que vayan y recojan gente de oriente a poniente, porque el macrobús corre de norte a sur, de sur a norte. Entonces, que sean alimentadores, no los hay. Entonces eso avientas una empresa a que cuando nace mal. Y que habría que recordar también que muchos de los camioneros y transportistas se manifestaron ante la implementación del macrobús, ¿no? Claro. ¿Cómo es que sucede esto, el llamado pulpo camionero, ¿no? Que las mismas empresas de transporte público, pues de alguna forma están en toda la ciudad, y por ahí les dicen, son una mafia, se están yo creo que no, más, yo o creo no que lo no es es eso, así. mira, yo No creo que no, tanto yo así. creo que, vaya, es una empresa, sí, como cualquiera, ¿sí? Tú tienes un camión, o tú tienes 100 camiones, ok, tú estás en un piso ahorita, tú tienes de origen a destino de Santa Margarita a Zapopan. Entonces llega el gobierno y te dice, oye, ya quítate y adiós. Yo creo que tienes que negociar, debes decir, ¿sabes qué? Sí te voy a quitar porque voy a meter un tren eléctrico, pero tus camiones los voy a meter acá en Tlajomulco. No hay gente que saco de las rancherías para llevarlas al Seguro Social. Las voy a llevar a Tonalá, hasta Tepozco, o sea, te los voy a llevar acá. O sea, esas rutas, dale a esta empresa que tú ya invertiste, que te cuesta $1,000,000 tu camión, que tú tienes una empresa y que estás pagando una mensualidad en el banco, pues no nada más llegar y quitarte y ya. ¿Sí? Yo creo que hay que negociar, hay que socializar con la sociedad. El gobierno no puede llegar nada más y quitar y ya poner las cosas. Yo creo que tenemos que buscar la manera de que todo el transporte que quites, mételo a donde más falta en la ciudad, porque vaya, hablamos de todo el estado de Jalisco. Entonces, pero así como dice que es un negocio, claro, el transporte, y es un buen negocio, porque a lo mejor dices, ay, un peso por peso es poquito lo que pagan, pero es un gran negocio el transporte público, pero los dueños de los transportes no arriesgan sus autobuses en las periferias, donde las calles no están pavimentadas, ni siquiera hay calles, en la Mezquitera, en Arroyo Hondo, todo eso no entra sus propios transportes. Claro, ya tienen que obligarlos, ya tiene que ser todo parejo, ¿eh? Yo creo que a quien le llegue, quien le toque, tiene que ser así. Origen y destino, y si te toca empedrado, pues lo siento mucho, y si no, pues ni modo. Pero no es. Porque no le pierde, el camionero no le pierde. No le pierde, sí, es muy buen Lo que negocio. pasa es que hay mucho dinero tirado, lo despilfarra mucho entre hora pico y hora valle. ¿Sí? Si en hora pico, le voy a explicar, en hora pico tienes tú una demanda tremenda, porque metes mucha gente, porque es la hora que de las 6 de la mañana a las 7 a las 9 de la mañana va a la escuela, va a trabajar mucha gente, a esa hora mete 100 camiones, pero de las 9 a la 1 de la tarde, pues saca 60 camiones de ahí, porque nada más 40 son los que 20 y 20 por la ruta, porque no hay más. Pero si metes los mismos 100 camiones cuando no hay gente, andan correteándose, gastando diésel, contaminando más la ciudad, buscando accidentes, porque los accidentes de tránsito que hoy hay muertos siempre son en la hora valle, no son en la hora pico, por las corretizas que se dan los camiones por buscar el pasaje, por buscar el boleto. En el 85, del 85 al 90 llegó mucha gente, llegó muchas empresas, llegó mucha, se descentraliza México y nos mandan muchas empresas que estaban en el DF para acá. No estábamos preparados, no teníamos avenidas grandes, entonces empezamos a hacer los pares viales, como Hidalgo, Vallarta, como la 54, la 52. Vaya, nos obligan a hacer otras cosas rápido porque teníamos que estar preparados para toda la población. Bienvenido a toda la población. El día de hoy todavía tenemos 300 vehículos que se integran diario al padrón vehicular y no le echamos la culpa a nadie, sino simplemente es las oportunidades que se dan aquí en la ciudad por el clima que tenemos una laguna de Chapala y tenemos una primavera del otro lado de Guadalajara. Eso hace que sea exquisito vivir aquí en Guadalajara. Y aparte la sociedad que vaya, de cierta manera son muy amables. Nosotros nunca hemos dicho que los chilangos ni nada de eso, ¿eh? Discúlpame, Darío, si lo dije así lo entendiste de esa manera, pero no. Guadalajara creció y se industrializó muy diferente en aquel entonces. A mí me gustaría hablar sobre cuando se construye una obra en la ciudad, siempre hay conflicto
entre los usuarios o la gente que vive alrededor de donde se construye la obra, porque casi siempre las actividades económicas se acaban completamente, ¿no? Por donde pasa el tren es el o hacen riesgo, una Meche. glorieta como Sí. la glorieta Colón y todo eso. Entonces siempre que se construye una arteria o un transporte, en este caso como el tren, que es fijo, siempre hay conflicto entre la parte social. A mí me gustaría mucho decir que el transporte en sí es un instrumento de control y social y político, ¿no? Entonces, hacer no sé, ahorita que usted menciona que los estudios se hicieron en México y no sé qué, esos serían, me imagino, los estudios Empresas de técnicos, México, eso sí, los estudios se hicieron técnicos aquí, sí. del tren, Sí. pero la parte social, la parte, bueno, es que, Mira, por ejemplo, a los sí. geógrafos nos interesa esas ok. transformaciones espaciales Claro. y sociales que se dan cuando se está transformando el espacio, ¿no? Se está Claro. transformando la ciudad, que en esos estudios técnicos no se toman en cuenta. O sea, la ciudad sí va a sufrir transformaciones y también la gente va a haber Todo el mundo, cambios fíjate, sociales. que todo el mundo pide eso, pide que la ciudad se transforme, que yo pueda tener transporte para llegar a mi casa, que yo pueda tener transporte para que mis hijos vayan a la escuela, que yo pueda tener transporte para que me vaya a cualquier lugar. Y cuando ve pasar el transporte por su casa, dicen, a ver, espérame, yo quiero tener transporte, pero no pase por mi casa. ¿Sí? Eso, y a partir de ahí, si pasa el transporte por su casa, el transporte es malo. El proyecto fue feo, no se hizo todo lo adecuado. A partir de ahí le ves todo lo negativo. Yo creo que no, yo creo que hay que entender que es una ciudad donde se industrializa. Por ejemplo, hablando de las estaciones del tren, todas las estaciones del tren ahorita que están construyendo, la gente que vive ahí no sabe el potencial económico que le va a dar una vez que se inaugure el tren, Meche. Si tú fueras a la Ciudad de México y todas las estaciones, todos los comercios que están abiertos y toda la gente y lo que vale la renta de un local ahí, ¿sí? ¿Cómo se industrializa? Si ahorita efectivamente al que vendía los jugos y lonches ya no está porque, le quitaron su espacio, pero sigue siendo dueño de ahí. Deja que abran esa estación y que vea el cúmulo de gente que hay desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y lo que va a consumir, vas a verlo dentro de 10 años al señor y vas a decir, ¿fue negocio o no fue negocio? Para todos los que estaban a su alrededor. Y por ejemplo, sí, a lo mejor le sube la plusvalía al que vive cerca de la estación, pero a lo mejor alrededor la accesibilidad o la movilidad se hace más eficiente, ¿no? Meche, Claro. Paco, a ver si nos aclaran este punto. Escucho frecuentemente de voz expertos Sí. en el DF, aquí en Guadalajara, que no nos ocurre en Jalisco, en Guadalajara, lo que le ha ocurrido al DF. Es decir, planeemos de manera inteligente, seamos previsores para que todo lo que es el problema de movilidad y transporte público en el DF no lo replicamos nosotros. El modelo. Y entonces ahora escucho algo que me deja, Sí. con dudas. ¿Es el DF un modelo de movilidad y transporte público Para copiarlo, bueno no, como para que lo podamos copiar? no, para copiarlo no. Estoy... Nos la pasamos copiando todo. Sí, como te digo, no todo hay que copiar y pegar. Yo creo que no. Yo creo que aquí en Guadalajara se está planeando, abajo del tren eléctrico, en donde está la normal, se están haciendo dos calles abajo, donde va a llegar el transporte público, son patios de transferencia. Sí, entonces todo eso va a conectar para que el transporte público, tú pagues tu camión en Plaza del Sol y te deja aquí en la normal, y con tu mismo boleto te bajas al patio de transferencia y te metes al tren. ¿Sí? Y en el tren te puedas bajar en Juárez y te puedas subir al de Universidad y vas para Tetlán. Lo que hablamos hace rato de ese tema, no es bueno copiar y pegar, y más para una ciudad tiene que hacer sus estudios previos, tiene que planear y ejecutarlo. No podemos copiar y pegar nada más como se está llevando a cabo. Eso de las combis en el DF sigue funcionando, los microbuses, que es una camioneta, una pick-up nada más con un chasis para que metas 40 gentes y por eso hay tanto accidente. Eso ya lo hemos ido modificando poco a poco. Claro, Nosotros. a partir de Sí, las Meche. combis se modificó también el camión, el Claro, diseño claro. del camión, porque atropellaban a todo mundo, ¿no? Porque no se veía la gente cuando pasaba por el camión. Sí, ¿no? por las modas que enfrente. van creciendo, como ahora los mototaxis, ¿no? Ah, que sí, de eso es muy repente, peligroso sí, también. peligrosísimo. No está permitido ¿Y cómo por la está ley. autorizado? Bueno, son medidas populistas que utiliza Pues mucha sí. gente para que
pues para que queden de cierta manera bien, ¿no? Pero también hay que ver su estado geográfico donde viven, las gentes. No podemos meterles un camión porque hicieron una serie de 50,000 viviendas en una hectárea y no puedes meterte para sacar a la gente tiene que caminar 2-3 kilómetros para poder tomar un camión para que los lleve a algún lugar. Entonces ahí entran los mototaxis, pero ahí ya los vemos por la carretera, ya los vemos por toda la ciudad. Pues es que cubren la necesidad de la gente que no tienen cómo moverse. Yo creo que en esta parte fue muy importante este gran crecimiento que se dio de la ciudad, ¿no? O sea, una ciudad extendida completamente con los fraccionamientos en Tlajomulco y en Zapopan, ¿no? Con Santa Fe y Valle de los Molines actualmente, como la ciudad se extendió completamente y sin los servicios, ¿no? Principalmente el transporte. Si ya teníamos expertos en planeación urbana desde los 70, si la insistencia de los expertos en planeación, o sea, ¿qué rebasó a los expertos? Fue la política, fue la política, porque los cánones internacionales hablan de que en una población, en cada 50,000 habitantes debe haber un ingeniero en tránsito. No tenemos uno. Hay que plantear eso ahorita. No tenemos un ingeniero en tránsito. Es importante ese dato. Hay que plantearlo. Por cada 50,000 habitantes debe haber uno. Somos 10 millones de habitantes en todo Jalisco. ¿Cuántos debe haber? Mira, si quieres salimos con la pregunta. Pero también el trabajo de los geógrafos es importante, porque analizamos el territorio, las transformaciones. Es que el geógrafo puede ser ingeniero. O sea, no es técnico el asunto. O sea, tú puedes poner un paso peatonal y de qué va a servir, porque todo el mundo lo solicita. Esta charla. Sí, mira, la maestría de un geógrafo puede ser en planeación urbana. Y sabes qué, con permiso no hay quien le haga ya esto, hay que ordenarlo y tienen que entrarle y ordenarlo, porque hay muchos compromisos que hay. Sí, muchísimo. En todos los países desarrollados los grandes proyectos salen de las universidades. Pero bien, pero de todas maneras, se hacen unos proyectazos así increíbles de buenos, se los das al político y el político es el que toma la decisión. Si no está de acuerdo a sus intereses, pues no lo toma en cuenta, ¿no? Porque el político es el que toma la decisión. Claro, hay tantas cosas que uno puede hablar, pero como yo trabajo en el gobierno y hablo, me corren. Pero es que el político se encarga de darle agua al pueblo, de darle ropa, de darle colchones. Hemos ido a repartir comida, hemos ido a repartir eso. O sea, no le des de comer al pueblo, enséñalo. Dale la infraestructura para que tenga chamba, dale las facilidades para que pueda trasladarse. Pues el gobierno paternalista ya no. El benefactor. Ya no. Están buscando la manera de tenerlos aquí cerca para que le den votos. Claro, y es un gobierno para los políticos, es un país para los políticos, no es un país para la sociedad. Pero por eso el país está como está, por esos malos políticos, que ya no sabe uno ni de dónde podríamos hablar de política y entonces si no avanzamos mucho ahorita para dejarlos bien sentados. Ese es el punto, es el punto, que dejen cada gobierno llega y dice, los que estaban no sabían hacer nada y empezamos de cero. Y empiezan otra vez. Pero no se pueden hacer las cosas de modo tal que no haya modificaciones. Por ejemplo, ese asunto de que circules con un mismo boleto, imagínate. Claro. Esa es la idea que traemos nosotros. Aparte de hacer los patios de descanso. ¿Cuánto va a costar ese boleto, por ejemplo? Lo mismo. Por un solo boleto. Bueno, pero va a tener subsidio, porque en el DF tiene un gran subsidio tiene el tren. Tortillas, tiene todo. Todo en tiene el DF todo está subsidiado. Ajá, por eso es muy barato el tren. 66%, ¿no? Ahorita. 3 pesos. Pues. Yo creo que vamos a esperar a que la restitución del transporte público entre con la tarjeta prepago. La tarjeta, exactamente. Porque a partir de ahí va a haber ofertas, ¿no? Y te va a decir, la tarjeta prepago, la roja, no paga martes y jueves para la gente grande o la gente de la tercera edad o la gente discapacitada, ¿sí? Los domingos todos los niños son gratis con la mamá. Ese tipo de situaciones tenemos que irle dándole a la sociedad, no puede estar mandándole palo, que la gente va a una zanahoria. Yo creo que este tipo de situaciones estamos metidas. Por ejemplo, yo ahorita estoy batallando mucho con el alcoholímetro. Yo fui de los creadores del alcoholímetro, del Torito, y las políticas públicas que traigo
al hacer con alfileres, porque este gobierno que viene, pues quieren quitar todo esto, ¿no? Entonces necesitamos nosotros modificar y dejarlo bien hecho para que el día que nosotros nos vayamos, no nos lo quiten. Claro. ¿Sí? Porque eso de quitarlo y volver a poner otras cosas porque no funcionó, cada sexenio hay diferentes cosas. Y en lo federal también, ¿eh? La reforma educativa, por eso estamos como estamos, digo, porque soy maestro y por cada 6 años se le ocurre hacer una reforma educativa y nos traen haciendo cada planeación, cada cosa que...